36. A la gran puchica. ¿Cuántos son, pues? Ahorita no tengo el listado a la mano, pero yo había pasado unas asistencias y habían como 90 nombres, 92. Madre. Todavía siguen inscritos porque como lo están borrando. Ahí puede ir puede ser que se vaya reduciendo. Y va. Mm. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos días. espero que estén bien. Lamentablemente volvimos a esta forma de dar clases. Yo quería ir a la U a dar clases presenciales, pero no me dejaron. Pero espero que pronto se resuelva todo este clavo. Cualquier duda pueden preguntar sin pena hoy. Yo les voy a hablar de dos temas. En la mañana de hoy, que colaboro con el doctor Freddy, que son enfermedades respiratorias en cerdos de tipo no infeccioso, y la otra es problemas digestivos de tipo no infeccioso. En el caso de las enfermedades respiratorias de tipo no infeccioso, pues en el cerdo tenemos muy pocas, muy pocas. La mayoría son de tipo infeccioso, virales, bacterianas, parasitarias hay algunas, pero virales y bacterianas son casi el 99.99%, ¿ya? Pero también hay algunos problemitas que no están relacionados con bacterias ni virus, que es bueno conocerlos, y ese es el caso de ahorita. No me corre la presentación usted. Ahí está. ¿Ya pudo? Ya. Va. A veces Ahora cambia con sí. las flechas de los lados o con las de arriba y para abajo. También. Ok. Sí, ahí está. Las enfermedades respiratorias en cerdos son las responsables Justo, de... lo que pasa ¿Cómo? es que dejó de compartir, fíjese, ahorita. Ay, a la mierda. Perdón, muchacho. Perdón. Dejé de compartir. Ahorita voy. Va. Toda la pantalla, va. Sí. Compartir. ¿Ahora? Ahí ya se ve. Ella se ve. Ajá. Bueno, vamos a minimizar esto de aquí. Ahí ahí se fue otra vez al. Me fui otra vez a home, va. Ajá. Dele ahí a los mismos. Uy. Ahí estamos otra vez. Sí, doctor. Bueno, no me aparece aquí. Dejo abierta la presentación, va. Ajá. Sí, Déjela bien. ahí está abierta. Va. No sé ni por qué no. Toda la pantalla. Ajá. Compartir. Ahí estamos. Ahora váyase a su presentación. Y ahí Si salió, quiere, ¿ah? ajá, si quiere ese cuadrito, apache la X. Y Va. proyecte su diapositiva y luego le da ahí donde dice Meet, Google, está compartiendo tu pantalla. Si quiere, dele ocultar. Bueno, ahí Ahí está. está. Ahí está. Va. Eh, como les decía, las enfermedades respiratorias son las responsables de casi la mayoría de problemas en cerdos, ¿no?
¿Qué problemas vamos a tener? Disminución en los rendimientos, retrasos en los ciclos productivos, gastos en medicinas, gastos en mano de obra, en fin, es un pan nuestro de cada día. Eso es más o menos para que tengan una idea de cómo es el aparato respiratorio. Hay 3 zonas de protección, las cuales tienen funciones muy, muy específicas que ayudan a que entren un montón de agentes extraños a los sacos alveolares, ¿ya? La primera zona es la nasofaringia, donde está el efecto de la tos y el estornudo, y los cilios nasales productores de moco. Entonces, estas sirven como filtro, están en los cornetes, ¿ya? De hecho, los cornetes funcionan como turbinas, calentando el aire que entra hacia los pulmones, y hay unas velocidades en, en su parte interna que lo que hacen es que atrapan algunas partículas, no todas, porque de todos modos se cuelan, las bacterias y los virus se cuelan, ¿va? Entonces, a la hora de haber un proceso inflamatorio, empiezan a producir moco, ¿ya? El moco lo que hace es que atrapa los agentes, tanto extraños como los bacterianos o virales, y esta tiene la particularidad de eliminar partículas de menos de 10 micrómetros. Luego está la tráquea para transportar las partículas, y también interviene en la filtración de partículas pequeñas de 2.5 a 10 micrones. Y ya en la parte más baja, que es los bronquios y los sacos alveolares, estos también tienen un proceso filtrado de partículas más pequeñas todavía. En todos los casos, las partículas son removidas por el aparato respiratorio mucociliar, ¿verdad? Pero en el caso de las bacterias y los virus se logran colar. Esos son bandidos, y como son tan chiquitillos, a veces no los logra detectar este sistema de primera defensa del aparato respiratorio. ¿Qué factores predisponen a los problemas respiratorios? Una alimentación inadecuada, ¿verdad? Animales que están con baja condición corporal, pues lógicamente son más susceptibles. Esto es un problema diario y cada vez peor, la presencia de micotoxinas, ya que hay micotoxinas como por ejemplo la fumonicina, que es muy específica de afectar aparato respiratorio. Y ahorita yo les podría decir que es una de las micotoxinas más comunes encontradas en granos, ¿ya? El hacinamiento, acuérdense que entre más cerdos hayan en un corral, más fácil va a haber contaminación, porque a la hora de toser uno o de estornudar uno, pues contamina 4 o 5 cerdos más. Mezclar cerdos de diferentes edades o animales provenientes de otras granjas es un error gravísimo que lo hace mucha gente. Compra cerdos de diferentes fuentes y todos vienen con más problemas o menos problemas. Mala o nula ventilación también es un serio problema ahorita que las temperaturas están muy altas también. Por ejemplo, tenemos problemas con las temperaturas cuando está haciendo un fuerte calor, y de repente se vienen unos aguaceros tremendos. Entonces, eso genera un vapor fuerte en lo interno de la sala o del corral donde están los cerdos, y casi siempre se muere uno o dos cerdos por ese vapor. Es demasiado fuerte, el cerdo ya no logra respirar bien y se muere. Normalmente son los más gorditos, lamentablemente, pero sucede. Entonces, hay algunas herramientas que usamos, como por ejemplo que después de que llueve empezamos a fumigar con desinfectantes todos los corrales. Mala limpieza de corrales, polvo y amoníaco provocan daños respiratorios, que normalmente ahí es donde afecta, ¿verdad? Ustedes van a ver cerdos con ojos rojos, como que
ojos de diablo le llaman los muchachos, bien irritados, ya sea por el polvo o por el amoníaco. En el aparato respiratorio hay dos partes, el respiratorio superior, el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio superior lo que vamos a encontrar más comúnmente son alergias, rinitis y muy rara vez tumores. Yo les podría decir que en el tiempo que tengo de estar trabajando en cerdos, tal vez 1 o 2 he visto que se golpearon y se provocaron tumores. Pero es muy raro. Normalmente no se les da mucho chance, van para afuera. Pero en el caso de alergias y rinitis sí es frecuente. En el caso de las alergias, normalmente están ocasionadas por polvos, polvo que entra a la sala o polvo que se genera en el alimento cuando se va. Si el alimento, por ejemplo, no es muy consistente y tiene mucho polvo, ellos cuando comen inhalan un poco de ese polvillo y les da alergia. ¿Qué es lo que observamos ahí? Estornudos, básicamente estornudos, ¿ya? O cuando las salas están muy encerradas, que se genera mucho amoníaco, también uno va a ver que los cerdos empiezan a estornudar, estornudar, estornudar. Y una forma fácil de corregir eso es ventilando. Abran ventanas, quiten cortinas, y van a ver que en cuestión de minutos ustedes ya no oyen estornudar a los cerdos. Y en el caso de la rinitis, esa está asociada también a alergias. No voy a hablar de la rinitis atrófica, que es ocasionada por bacterias, pero sí se produce rinitis. Lamentablemente ya no medimos tanto el problema de rinitis en cerdos. Se nos fue como que olvidando porque antes habían programas de vacunación, pero de repente ya no empezamos a ver, se dejó de vacunar, pero créanme que yo cuando se muere un cerdo, independientemente del tamaño, yo les hago un corte en la nariz, agarro las 2 comisuras labiales, incido la piel con un bisturí y luego con una sierra en esa dirección corto el parte del hocico, y he logrado ver que aún en jóvenes ya hay cierto grado de daño en los cornetes. Los cornetes tienen forma como de caracol, ¿ya? Entonces a veces es poco, a veces es mucho, que ya no tienen, solo tienen el agujero completo. Entonces esto hace que el aire frío, que el polvo, que todas las partículas pasen de largo. Y esos cerdos no tienen un buen desempeño, no ganan peso fácilmente y se van quedando retrasados. Entonces, en este caso nosotros tenemos que estar revisando cornetes en todos los cerdos que se mueran. En matadero no lo hacemos porque como la cabecita la venden los productores para, no sé si han comido usted revolcado, que es riquísimo, por cierto. No se hace esa inspección en matadero, solo se hace en granja. En el tracto respiratorio inferior, ahí lo que vamos a encontrar es esa telectasia, que es una consolidación de partes del pulmón, ¿verdad? Donde ya no hay espacio alveolar, o sea, ahí ya no entra aire. Hay de diferentes tamaños, puede ser un pulmón de cerdo, si se recuerdan de su anatomía, tiene 7 lóbulos, 2 apicales, que son los que están arriba, 2 mediales o cardíacos, que están en medio, y 2 ventrales o diafragmáticos, que pegan al diafragma, que son los más grandes. Y el lado atrás tiene un accesorio. Entonces, esa telectasia puede afectar una parte o la mitad del pulmón, que el cerdo todavía sigue trabajando, pero ya con mucha dificultad,
Pero si la atelectasia es generalizada, el cerdo se muere. Ahí ya no entra aire, ya no puede respirar. Edema pulmonar, eso puede tener diferentes causas, ¿ya? Como por ejemplo la fumolincina, o algún proceso que le esté irritando al cerdo, se empiezan a secretar líquidos. Esta neumonía iatrogénica a veces sucede en granja que uno recomienda dar tratamientos orales, por ejemplo, coccidiostatos o algunos protectores de mucosa o antidiarreicos vía oral. Entonces los muchachos a veces son tan locos que en lugar de que se vaya para el estómago, se va vía pulmón. Y ahí inmediatamente se muere y no se puede hacer nada. Ahí se nos queda. Y hemorragias, que puede ser que haya, cuando él esté tosiendo mucho, haya cierta ruptura de vasos sanguíneos y se provocan hemorragias. Los tipos de atelectasia son dos: la restrictiva, que es restricción de las vías aéreas cuando se va dando un proceso inflamatorio, ya sea por una alergia o por una infección. Y la otra no restrictiva es que se pierden surfactantes, entonces ya no hay esa ayuda de que el tracto respiratorio mantenga cierto nivel de humedad, que eso hace que impida el colapso de los alvéolos. En el caso de obstrucción de las vías respiratorias, como los cerdos son menos traviesos, objetos extraños, lo más común es moco, ¿va? Cuando hay un proceso inflamatorio interno, pues se libera el moco como proceso fisiológico normal para atrapar lo que está generando la inflamación. Y el problema después es cómo sacamos todo ese montón de moco, ¿ya? Tumores, como les decía, muy raros. Hipostática, cuando están acostados mucho tiempo de lado, pues se pueden obstruir las vías respiratorias. Alguna presión pulmonar entre ellos mismos. En el transporte, cuando meten más cerdos de lo normal en un vehículo, entonces por compresión pueden tener obstrucción de las vías respiratorias y se mueren. En el caso de anestesia, que es rarísimo que usemos en el cerdo, para serles honesto, yo tengo años de no operar. Antes operaba mucho, ahora ya no, porque sale más barato mandarlo a matadero que estarlo operando. Entonces, aún cerdos de alto valor genético no los operamos, los mandamos a matadero. Otra causa de neumonía: deficiencia de hierro o por mucha pérdida de sangre, síndrome del estrés porcino, ¿ya? Que eso sí se da. Hay cerdos que tienen cierta, ¿cómo se llama? Predisponibilidad a padecer eso, especialmente cerdos de la raza Pietrain. Ellos son muy susceptibles a padecer el estrés porcino, y a veces cuando los muchachos los movilizan de un corral a otro, los movilizan del corral al área de despacho, empiezan a temblar, a temblar, a temblar, a temblar por el puro estrés y ¡pac!, se mueren. Y ahí hay un daño respiratorio severo, ¿ya? Dejan de respirar, ¿ya? O si uno lo logra ver muy temprano, empiezan a temblar y a abrir la boca porque no pueden respirar. Entonces lo que uno hace es bañarlos lo más rápido posible, y algunos lo logra uno estabilizar. La mayoría se muere. Se cree que también deficiencias de vitamina A o D, las micotoxinas que les decía, que tal vez es el problema número uno que hay, no infeccioso, la fumonicina, también el gocipol, intoxicaciones por monóxido de carbono. Estos realmente no es fácil encontrarlos, pero sí están descritos. De hecho, tal vez el monóxido de carbono es la mejor forma de sacrificar cerdos, aprobada por bienestar animal. Lo único que es muy caro, ¿verdad? Y se necesitaría un aparato especial
o un lugar especial donde uno concentre un montón de cerdos y logre meter monóxido de carbono para sacrificarlos. Nitratos, hulla de alquitrán, metano, organofosforados, todos estos tóxicos afectan el aparato respiratorio. En el caso de los síntomas que vamos a ver, los más predominantes es estornudos y tos. Eso es lo que van a ver. A veces van a ver también un poco de disnea. Empiezan a tener respiración abdominal, lo que le llamamos nosotros brinco abdominal. Como tienen dificultad para respirar normalmente, empiezan a empujar el diafragma y empieza a ver uno que brinca el estómago porque les cuesta respirar. Podemos ver cianosis en las orejas o en la parte ventral del cuerpo, taquicardia, estornudos también, que es lo que le decía, que lo primero que se ve. De hecho, en el destete, en el área de destete, donde están los pequeños que uno les quita a la mamá, ahí es muy común encontrar estornudos en los primeros días, porque ellos pasan de estar en un lugar calientito con la mamá a una sala donde está un poco fría y hay más concentración de amoníaco, porque esa sala de destete nosotros tratamos de calentarla, porque ahí todavía el lechón no es capaz de termorregular la temperatura. Entonces nosotros tenemos que tener una temperatura de 28 a 30, 32 grados, y eso lo hacemos cerrando las salas donde están ellos en los primeros días después de estado. Ya cuando pasan a la octava, séptima, octava, novena semana, uno empieza a abrir más para que haya ventilación, pero los primeros 3 o 2 semanas después de estado, tratamos de que sea caliente y eso hace que se encierre mucho el amoníaco y vamos a tener problemas de estornudos. Vamos a ver este. Vean este que está aquí. Está abriendo la boca, le brinca el estómago, tiene dificultad para respirar. ¿Sí logran ver? Sí, ¿Aló? sí se ve. Sí se ve. Mira, vean la boca, la tiene abierta y le brinca el abdomen, ¿va? Ese tiene un problema respiratorio fuerte. Vamos a verlo nuevamente. A lo lejos se oye la tos. Además que el pobre como que tiene una suernia. Sí, este tiene un gran problema respiratorio. Porque vean, los demás están súper tranquilos. Ahorita les voy a explicar el caso de esta cerda. Vean, la boca está abierta. ¿Eh? No sé si oyen lo sofocado que están. ¿Eh? Tiene la nariz bien torcida. ¿Sí vieron la nariz que está torcida? Bueno, les voy a Sí. explicar. Este es un caso de los pocos que he visto en mi vida. Aquí muy cerca de donde yo vivo, se empezaron a morir cerdas en el área de gestación. Cuando ya se les había muerto como 5 o 6, me llamaron. Fui a ver y esta era la única cerda que quedaba. Entonces, platicando con el dueño, me decía que todas tenían el hocico torcido. Y a esta edad, créanme lo que es bien difícil observar un problema de rinitis atrófica, porque normalmente se presenta cuando son más jóvenes, pero ya en viejas ya es bien difícil. Esta tenía 40 de temperatura, jadeo, dificultad para respirar, la boca abierta, no se estabilizaba, la bañamos, le pusimos antipiréticos y no se dio, o sea, seguí igual. Se murió, la abrimos y tenía destrozados los cornetes.
Entonces, como fue una cosa que apareció así de repente, yo lo primero que pensé, un cuadro severo de Pasteurella. Recuérdense que Bordetella bronchiséptica y Pasteurellas generan rinitis atrófica, pero así en forma aguda, Pasteurella, ¿ya? Pero en Pasteurella hay sangrado de nariz, esta no sangrada de la nariz. Entonces, arriba de donde estaban estas cerdas estaba la maternidad. Entonces le dije al señor, mire, quiero ir a revisar las que están en la maternidad, a ver cómo están. Porque en la gestación habían dos más con el mismo cuadro. Llegando a la maternidad estaba yo, y atrás de la maternidad hay una empresa que produce pollo de engorde, una de las empresas famosas de Guatemala. Y ellos tienen un sistema, no sé si han oído hablar ustedes de tunelizado de las galeras, que tienen sus galeras cerradas. En una parte de la galera tienen unos grandes ventiladores, y dentro de la galera tienen unos sensores que miden la temperatura y los gases. Entonces, al llegar a cierto nivel de temperatura o de gases, se activa los ventiladores y sacan todos los gases, y sacan la temperatura y el polvo. Resulta que todo ese polvo, esos gases, entraban a la granja. O sea, eso no lo tenía él porque esa galera, esas dos galeras que tenía, tenía como un mes de haberlas tunelizado. Él nunca tuvo problemas, pero después de que tunelizaron esas galeras, que los ventiladores sacaban todo para la granja de cerdos, se empezó a dar el problema. Entonces vengo yo y le digo al dueño, mire, aquí está su problema, pues, todo, porque hasta plumas salían ahí, va ustedes, y nosotros paramos estornudando también porque era demasiado fuerte lo que sacaban de los pollos. Entonces le dije, mire, aquí el problema es esa empresa que está a la par. Fíjese, doctor, me dijo que mis trabajadores se estaban quejando que ya empiezan a tener problemas respiratorios. Entonces, mire, le dije, yo conozco al veterinario de ahí, déjeme hablar con él. Y lo tuve que asustar, ¿va ustedes? Que ya habíamos mandado al hospital a unos, porque si no, no hacen caso. Habíamos mandado al hospital a unos trabajadores con problemas respiratorios severos, y que desde que ellos tunelizaron esas galeras, se empezaron a dar los problemas, que se habían muerto como 6 cerdos. Al día siguiente mandaron a poner nylon y sarán, y se paró el problema. O sea, era un problema provocado por polvo, por gases, por calor que se generaba en las galeras de pollos que estaban arriba de las galeras de las cerdas. Entonces le digo que es la única vez que lo he visto, gracias a Dios, pero sí, si no voy yo a la maternidad a ver, no me doy cuenta, porque en ese momento se activaron los ventiladores. Cuesta respirar, ¿no? ¿Qué podemos ver? Lesiones a la necropsia en el caso, por ejemplo, de fumonicina, una neumonía intersticial. Vean, los pulmones no colapsan, se mantienen inflados. Se observan los espacios interlobulares. Hay edema, vean el brillo que tienen los pulmones, ¿ya? La parte interna de los alveolos, de los bronquios, también está con edema gelatinoso, ¿ya? Vean esos pulmones. Esta herida es por cuando estaba haciendo la necropsia, seguramente se me pasó el cuchillito, pero eso es lo que logra ver uno: pulmones oscuros, se ven los espacios interlobulares. En el caso de la rinitis, estos que parecen turbinas son los cornetes.
¿sí? Vean, este está intacto, el de arriba, del lado izquierdo, está intacto. Este de aquí abajo está destruido total, igual que este. Aquí hay problemas, ¿ya? Aquí hay problemas. Y este es un animal jovencito, mire, ya no tenía nada de cornetes. Imagínense, este cerdito no hubiera podido salir adelante. Se iban quedando todos feitos, peluditos, y al final uno lo que hace es mejor sacrificarlos, ¿ya? Esta es una destrucción total de los cornetes, es un animal muy joven, ¿ya? Hay un sistema, no me recuerdo ahorita, TRAC creo que se llama, que es total, análisis total respiratorio se llama, que uno va midiendo el grado de afección de los cornetes, ¿ya? Y le va dando una ponderación, y con eso hay una tabla que le va indicando cuánto de gramos de peso pierde al día un cerdo dependiendo del grado de lesión del cornete. Casi no lo hacemos, ¿va? Ustedes, porque habría que estar abriéndole a todos los cerdos que se mueren los cornetes, ¿va? Pero cuando empezamos a ver problemas de rinitis, empezamos a ver, a mejorar los sistemas de ventilación de las galeras, ¿sí? Los programas de desinfección los hacemos más periódicos. Y si en caso detectamos que es de tipo bacteriano, pues empezamos a medicar. Prevención y control. Hay que evitar cambios bruscos de temperatura, que eso es bien difícil ahora, ¿va? Porque, por ejemplo, ahorita hay un gran calorón, al rato son unos trancazos de agua y ya cambió la temperatura, ¿ya? Entonces, mejorar la ventilación de las salas o corrales, evitar la alta presencia de amoníaco. Esto es bien importante. Eso, de hecho, lo entendimos con el tiempo. Antes, por ejemplo, en el altiplano, las granjas que miro yo en el altiplano, las teníamos muy encerradas porque teníamos más miedo al frío, de lo que uno debe tener, ¿ya? Entonces, encerrábamos mucho las salas y se generaba mucho amoníaco internamente. Usen densidades adecuadas, metros cuadrados por cerdo, según la edad. En el caso de los cerdos destetados, que tienen entre 3 y 4 semanas de vida, hasta las 10 semanas de vida, que son destetados, nosotros usamos 0.5 metros cuadrados por lechón. 0.4 o hasta 0.5 metros cuadrados por lechón. 0.5 para mí sigue siendo el ideal porque yo necesito que ellos tengan mayor confort, ¿ya? Y del destete, cuando uno los baja a piso, a corrales de piso, que los destetes son elevados con piso plástico, pero luego ya después en engorde uno los baja a piso, ahí es 1 metro cuadrado por lechón. Ahorita están usando algunas granjas un sistema tunelizado en que le dan 0.80 metros cuadrados por cerdo gordo, pero tienen sistemas de ventilación, controlados, de forma automática. No mezclen cerdos de diferentes edades y orígenes. Controlen la presencia de micotoxinas en el alimento, que eso es bien difícil porque cada vez el grano viene más contaminado, cada vez viene más contaminado. Usen vacío sanitario en salas para realizar limpieza, lavado, desinfección. Esta es una medida bien sencilla que a veces se pierde, en ciertos momentos de la producción, se pierde. ¿En qué consiste ese vacío sanitario? En que, supóngase que yo tengo un lote, que el lote es de 100 cerdos, por ejemplo, y nosotros metemos 20 cerdos por corral. Quiere decir que yo voy a tener 5 corrales solo para ese lote, ¿ya? Entonces, ese lote va creciendo y llega el momento en que yo lo tengo que sacar. Entonces, vendo
esos cerdos de ese lote, que son 5 corrales, y esos 5 corrales yo los dejo vacíos una semana. En esa semana que se quedan vacíos, yo tengo que hacer limpieza primero, luego lavado con agua y jabones para quitar la grasa, y ya que se ha secado, lo desinfecto. A la semana siguiente, yo ya puedo meter otro grupo de, de cerdos. Esa semana es bien importante porque lo que hace es que ustedes limpian la zona, lavan, desinfectan y los cerdos entran como a un ambiente más limpio. Porque la mayoría vienen del destete, que el destete es un área bastante limpia, ¿va? Porque como están en piso elevado, las heces, ellos no tienen contacto con las heces. En cambio, en el engorde sí tienen contacto con las heces. Aunque el cerdo es bien listo, porque el cerdo, cuando entra a un corral, normalmente nosotros colocamos los bebederos en la parte posterior a donde está el comedero. El comedero está del lado donde está el pasillo, porque así se facilita dar comida. Entonces, en la parte contraria a donde damos comida, están los bebederos. Entonces, el cerdo, cuando lo vamos a meter para que ubique el bebedero, le colocamos un pedazo de palito o una piedrecita muy pequeña al bebedero para que cuando él entre, visualice dónde está cayendo agua. Entonces, el cerdo entra ahí y va a tomar agua y ahí empieza a orinar y a defecar. Entonces, el cerdo es tan listo que ubica un área de estar, que es donde está la comida y donde él duerme, y su área sucia, que es la parte posterior donde está el agua, ¿ya? Entonces, eso es bien importante. De hecho, en algunas granjas, por ejemplo, donde yo tengo mis cerdos, yo en la parte posterior donde están los bebederos les tengo una piscina, ¿ya? Entonces, los cerdos empiezan a defecar en la piscina y a orinar, y cada día o cada 2 días yo vacío esa piscina, ¿ya? Y vuelvo a lavar y vuelvo a llenarla. Entonces, el cerdo se mantiene en una zona de confort. Si ustedes van a ver a las horas de calor, él está metido entre la piscina echándose su chapuzón, ¿ya? Que hay orines y ese sí, pero él está fresco, ¿ya? El tratamiento va a depender básicamente de la causa, ¿ya? Si es, por ejemplo, estornudos, pues ventilemos, fumiguemos con desinfectantes. Si es por tos, mucolíticos, expectorantes, podemos meterlos en el agua de bebida. Ahora ya hay productos que se meten en el agua de bebida. Parenteral también, ¿ya? Bromexina, aceite alcanforado, ambroxol, que ya se consigue. Algunos que no quieren gastar, pues ponen a quemar un poco de eucalipto ahí, pero realmente nunca he visto resultado. Fumigaciones periódicas con desinfectantes en ambientes, eso es bien importantísimo. Muchas veces cuando empieza la tos, yo lo primero que cuando me llaman, mire, se está generalizando la tos, ¿ya? Entonces les digo, bueno, empiecen a fumigar mañana y tarde, con un desinfectante que no sea irritante para los cerdos. Y cuando llego, a veces ya está controlada la tos, ¿ya? Me pasó en una granja que estaba muy cerca de una población y, y la gente se quejaba del mal olor. Y ese sí es problema porque hay un ratito va medio ambiente, va la policía, va el Ministerio Público y tratan de amenazando al dueño que le van a cerrar la granja, ya se vuelve un gran relajo. Entonces el dueño, el, el dueño que empezó a preguntar qué hacía, ¿va? Y le dijeron que usara bacterias eficientes. Esas bacterias eficientes, ustedes las fumigan en los corrales y aunque haya cantidad de heces, esas bacterias lo que hacen es que desdoblan la materia orgánica y el olor tiende a desaparecer, ¿ya? Pero como dejan de fumigar, hay que dejar de fumigar, empezaron a haber problemas respiratorios severos y se le empezaron a morir los cerdos.
Entonces ya cuando se le había muerto una buena cantidad, me llamaron y me dijeron, mire, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues estamos haciendo, bueno, aquí hay dos cosas. Traten de mejorar su sistema de manejo de excretas, pongan un biodigestor, pongan un separador de sólidos y los olores se van a minimizar. Pero si ustedes siguen echando eso, los problemas respiratorios los van a tener porque no están fumigando, no están bajando lo que yo le llamo presión de infección. Eh, hay un término que se usa en producción, tanto de aves y cerdos, que se llama fatiga estabular. La fatiga estabular se la voy a explicar de una forma bien sencilla. Tiene un efecto impresionante en el desempeño de los cerdos y de las aves. Cuando la presión de infección es tan alta en las alas, el cerdo deja de ganar peso porque está activo su sistema inmunológico tratando de controlar el problema que tiene de alta presión de infección. Es como un ejemplo, tal vez tonto, pero podría ser parecido, es, por ejemplo, que le toque a uno que ir a la guerra y uno está, la guerra está en lo mejor y uno está en una trinchera, entonces todo lo que se desayunó o cenó, usted no lo asimila porque usted está súper tenso pensando en que lo van a atacar o que tiene que atacar. Entonces, el sistema inmunológico le juega a uno la vuelta y usted empieza a agarrar, a gastar toda esa su energía o los nutrientes que usted adquirió en gastarlo porque usted está demasiado tenso, está en un sistema de presión. Entonces, igual pasa con los cerdos y las aves. Cuando la presión de infección en la galera es muy alta, el cerdo deja de crecer, deja de producir, ¿ya? Porque él está sometido a un ambiente no adecuado. Y eso se comprueba cuando ustedes ponen una galera nueva de pollos o de cerdos. Ustedes meten cerdos o pollos a esa galera y sin uso de antibióticos tienen mejores resultados que en galeras viejas que están usando antibióticos. Y eso está bien comprobado. Entonces, uno debe estar fumigando constantemente, no solo sobre los cerdos, sino que toda la galera para que la presión de infección que esté en la galera sea menor. En casos severos, cuando hay invasión bacteriana, antibióticos, mucolíticos y expectorantes. De hecho, hay una forma que yo recomiendo cuando la tos es muy poca, porque uno o dos están tosiendo por ahí, pues los muchachos lo que hacen es tratarlos individualmente, ¿va? Pero cuando un 10% de la población empieza a toser muy fuerte, entonces uno ya empieza a meter tratamientos más fuertes también, medicaciones con antibióticos, mete mucolíticos, ya sea en el agua o en el alimento. Eh, eso es bien importante. Y si ustedes quieren, hay un indicador que le llaman índice de tos. Ustedes van y cuentan toses, ¿va? Ustedes. Que la realidad es que es bien difícil porque el cerdo puede toser también porque es tragón y se tragó con mucha comida y está tosiendo. Entonces, esa tos para mí no cuenta. Cuenta la donde él no está comiendo y está tosiendo. Entonces, ese índice de tos yo no muy lo uso. Muchos colegas lo recomiendan. Tiene que ser uno muy cuidadoso. Pero si ustedes quieren oír toses, váyanse como a las 5 o 6 de la tarde a la granja. Ahí empiezan a toser, pero si hay problemas, ahí empiezan a toser a lo bruto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tosen más de noche? Yo no sé si algunos de los que están eh, escuchándome tienen niños, ¿ya? Pero los niños, cuando son bebés, de noche es que tosen, de día casi no tosen y uno ni duerme. Y lo peor que uno el otro día tiene que ir a trabajar y diciendo, ¿por qué no toses de día cuando yo no estoy, va? No, de noche son las tosederas de los niños. Lo que sucede es que cuando ellos se acuestan, se ponen de lado, el moco empieza a moverse hacia arriba y ese movimiento del moco provoca cierta irritación, que es lo que provoca la tos. Entonces igual pasa con los cerdos en la tarde, noche, se acuestan
y es donde empiezan los problemas de tos. ¿Alguna duda, jóvenes? Doctor, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar en cuáles casos es donde usted baña a los cerdos que tengan signos respiratorios. En caso que haya fiebre, entonces los baño, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, cuando está ese síndrome de estrés porcino, que ustedes lo sacan del corral y empieza a temblar, a temblar, a temblar, inmediatamente lo bañamos. También hay otra causa que hace que los bañemos, pero no está relacionada con, con, con fiebre, que al final sí va a haber un poquito de fiebre, pero es cuando usted vacuna. Hay ciertas vacunas que siempre se ponen, que si usted no las atempera un tiempo antes de aplicarlas, causan reacciones anafilácticas. Entonces, usted pone la vacuna y al rato ve que el cerdo está en una sola tembladera y con dificultad respiratoria. Y hasta se le puede poner hiperémico. Entonces, en ese caso, uno la baña. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que al haber un shock anafiláctico, va a haber una broncodilatación. Entonces, la sangre se va hacia los pulmones y es donde él empieza a tener dificultades para respirar. De hecho, si uno no está listo, se mueren en un rato. Usted está terminando de vacunarlos cuando al rato ¡pam!, se le cae uno a usted y otro está temblando. Entonces, inmediatamente los empieza usted a bañar. Entonces, al bañarlos, además de que lo mejor es ponerles un antihistamínico a usted, o ya sea dexametasona o un antihistamínico, para que haya una vasoconstricción. Al bañarlos por el frío, va a haber una vasoconstricción que les va a ayudar. De hecho, muchos los salvamos solo con bañarlos, ya ni les inyectamos. Pero cuando nosotros, por ejemplo, usamos vacunas, el frasco de antihistamínico o de dexametasona está a la par de uno, pues listo, cargado por el cerdito que le entre en un shock anafiláctico. Y eso lo que le da es un problema puramente respiratorio por vasodilatación. No sé si le respondí. Sí. Okay. En cuanto al síndrome de estrés, exactamente cuál es el error de manejo que conlleva eso. Fíjese que es genético. No es error de manejo. Bueno, sí puede haber un error de manejo si los muchachos no tratan bien a los cerdos, porque hay muchachos que son violentos, ¿va? Usted patean al cerdo, lo empujan, y uno trata de educarlos de que el cerdo hay que llevarlo despacito. De hecho, hay unas tablas de plástico especiales que usted los puede ir empujando sin que se estresen. El problema es cuando los muchachos los sacan a puros costalazos, va, que les pegan en la espalda, los empujan, los patean. Entonces el cerdo se estresa, ¿ya? Es muy susceptible al estrés. El cerdo es uno de los seres que más estrés tienen después que uno o antes que uno, es el cerdo, ¿va? Entonces es puro manejo, ¿ya? Otro cuidado que hay que tener uno cuando uno lo saca para un área específica, ver que los otros espacios estén cerrados, porque el cerdo agarra para donde se le ronque la gana, ¿va usted? Entonces, si se va corriendo para otro lado, se sofoca y se estresa. Entonces, hay que irlo a agarrar, y los muchachos como se ponen enojados porque no agarró para donde él quería, pero el cerdo, ¿qué va a saber, va usted? Lo agarran a puros costalazos, va, y va de regreso el pobre cerdito corriendo. Entonces, ese manejo, mal manejo, hace que el cerdo se estrese. Entiendo. Y bueno, por último, en cuanto a lo de las micotoxinas, eso es como algo crónico que uno se comienza a dar cuenta y a tiempo puede cambiar el alimento, o eso es algo que de un solo se mueren. Mire, en el caso de las micotoxinas, hay dos condiciones. Una, que sea un proceso crónico, acumulativo.
porque las micotoxinas se pueden ir acumulando, en dosis pequeñas, se pueden ir acumulando en hígado, ¿ya? De repente a un nivel tan alto que le brinca el problema. Y la otra puede ser casos agudos, que el alimento venga con concentraciones altísimas. De hecho, nos ha pasado, ¿va? Que a veces tenemos problemas, venimos bien, bien tranquilos, de repente, ¡pum!, problemón. Se nos están muriendo los cerdos, ¿qué hacemos? Bueno, van a analizar el alimento. Niveles altísimos de partes por millón de fumonicina. Ahorita, yo le podría decir, como venimos monitoreando, y ahora tenemos una cultura de monitorear las micotoxinas, de enero a agosto, agosto o septiembre, la micotoxina que más nos da pelea es la fumonicina y DON, ¿ya? Pero la fumonicina en cerdos jóvenes es criminal, se le mueren a uno. ¿Y qué es lo que va a ver nada más? Que mire, se murió, hay tos. Y cuando usted abre el pulmón, lo que va a ver es una neumonía intersticial que puede confundirse fácilmente con un proceso viral, ¿ya? Porque en los procesos virales las neumonías son intersticiales, pero en fumonicina también son. Entonces hay que muestrear, hay que tomar muestras de sangre, mandar al laboratorio para descartar si no es un agente infeccioso. Pero la mayoría de veces es fumonicina la que tenemos presente. Y como le decía yo, tienen procesos acumulativos y de repente le dicen a usted en el laboratorio, miren, sus niveles están normales. Sí, están normales, pero se están acumulando. Y otro problema que hay con las micotoxinas, le digo porque son como 5 o 6 las que más joden, es que tienen sinergismo. Entre ellas mismas se potencializan y también la mayoría son inmunosupresoras. Entonces usted cada vez que tiene, que de hecho ya es una cultura de trabajar contra las micotoxinas en producción, que uno cuando tiene un clavo lo primero que va a hacer es analizar alimento, ¿ya? Eso ya viene. ¿Qué es lo que sucede? Las micotoxinas son metabolitos de los hongos, pero el grano que viene, que el mayor grano que usamos es de Estados Unidos, ¿ya? Pero en Estados Unidos no nos manda el de este año, nos manda el de hace 4 años, que están los silos de guardar granos en Estados Unidos están a la par de Miami, no recuerdo cómo se llama este lugar, están en el mar. Entonces, la humedad y el calor es como la mejor proteína para los hongos. Entonces, la planta, el maíz se contamina empezando por la planta, aunque ahorita ya estén haciendo granos transgénicos, ahí se empieza a contaminar. Luego se contamina donde lo almacenan. Luego se contamina en el barco. Y luego se contamina en la mezcladora donde nosotros lo fabricamos. Entonces, cuando uno ve los niveles de micotoxinas, es increíble, increíble. Y viene, ahorita por ejemplo, decimos, bueno, vamos a traer granos de Sudamérica. El que viene de Brasil viene mejor, el que viene de Argentina viene chueco. El de Belice, que era buen grano, ya viene contaminado. Entonces, tiene que estar luchándonos. ¿Qué es lo que hacemos? Metemos secuestrante, le llamamos, ¿ya? Que son ciertas sustancias o ingredientes que lo que hacen es que atrapan la micotoxina y se elimina por las heces para minimizar el problema. Y luego en silos metemos líquidos para bajar la presión de los hongos. Y ahorita se ha vuelto un gran negocio que usted meta protectores hepáticos. Entonces tenemos protectores hepáticos a base de alcachofa, que son naturales muy buenos, que ya de fijo van en todo el alimento. Entonces, eso lo que hace es que nos sube los costos de producción. Pero no podemos dejarlo de hacer porque tenemos problemas. ¿Estamos? Sí, gracias. Vamos con la otra. Vamos a ver la otra, cómo estamos. Vamos a ver con la otra cómo vamos.
Nuevamente voy a volver a... Yo creo que ahí solo es de regresar a su PowerPoint, doctor. ¿Ve? Ya lo tengo abierto. Ah, No me parece. ahí estamos. Aquí sí ya sale. Ya sale, va. Ahí Hoy está. sí la tiene. Bueno, vamos con las enfermedades del aparato digestivo. Esto sí es clavo, porque si algunos son dragones, son los cerdos, muchachos. Igual que uno, cuando come mucha, parece escoche, le dicen a uno, parece cerdo. Bueno, los cerdos comen y ahí es donde tienen clavos. Gastritis, igual o peor que uno. Igual o peor que uno. Factores asociados a gastritis, hay uno prolongado, dietas en seco, cambios bruscos en la calidad de alimento. Por ejemplo, el alimento muy grueso en la textura da problemas y muy fino también da problemas, ¿ya? Cuando le metemos mucho trigo, que normalmente aquí casi no usamos trigo, grasas de mala calidad, que eso a veces sí la meten cebo de res o la famosa grasa de la yellow grease, que es la grasa que sale de las frituras de papas y pollo que venden así en las tienditas o en las carretas. Eso lo compra alguien y lo vende. De hecho, es lo peor que puede haber. Yo no recomiendo usar eso, pero hay gente que por bajar costos usa eso. Alta energía y baja calidad de la fibra, contaminación con hongos y micotoxinas, que vuelve otra vez las micotoxinas, deficiencia de algunos minerales, vitaminas. Creo que la vitamina E es una de esas cuando hay deficiencias. Falta de agua, estrés. Aquí no lo puse, pero el estrés es de los número uno que provocan gastritis. ¿Qué va a haber de signos? Diarrea profusa, vómito, enflaquecimiento de los cerdos, pobre crecimiento y muerte. Fíjense que creo que tengo aquí la foto. Aquí está. Vean, esos son lechones recién nacidos, porque todavía está el cuajo de la leche que están tomando. En esta granja se empezaron a morir con una diarrea severa los lechoncitos y creímos que era E. coli, una E. coli o Clostridium agresivo. Entonces, cuando llegué yo les digo, muchachos, abramos. ¿Y qué encontramos? Esto. Tenían un día de estar mamando. ¿Qué es lo que sucede? La cerda le estaban dando una grasa en la dieta, en el alimento que era malicísimo, pero malicísimo que cuando yo la fui a ver, ya vomitaba. Estaba chuca, rancia, toda chalata. Pero el señor la había conseguido a un precio barato y él dijo, déselo, ahí aguanta. Entonces, vean ese grado de erosión, de lesión, perdón, de hiperemia, con cierto grado de erosión en la mucosa gástrica, en un lechón de un día de nacido, es increíble, increíble. Entonces, como todo pasa por la leche, igual que las micotoxinas, empezamos a tener este problema. Se cambió, se sacó todo ese alimento, se cambió la grasa y se estabilizó la granja. Después de la gastritis viene la úlcera gástrica, que no es tan común, ¿verdad? Y de hecho, ustedes se van a dar cuenta que tienen úlcera gástrica de dos formas. Cuando el animal se murió y vomita sangre, o cuando empieza a salir heces oscuras, lo que le llaman melena, ¿verdad? ¿Qué factores están asociados a úlcera gástrica? Todos los anteriores que les dije de gastritis. Estrés, y se cree que el famoso Helicobacter pylori, que más o menos todos lo tenemos, también esté metido ahí porque lo han aislado en casos de muerte de cerdos por úlcera gástrica. Ha encontrado el Helicobacter pylori. ¿Qué signos vamos a ver? La mayoría de veces uno no ve nada, es inaparente. Posiblemente si uno es muy cuidadoso va a ver que están un poco pálidos. Rechinar de dientes,
que yo le he oído, pero nunca lo he asociado. Abdomen encogido, uno lo asocia que no está comiendo. Melena, sí, esas oscuras, dependiendo, porque si ustedes usan alimento peletizado, las heces salen oscuras. Pero si usan alimento en harina, no deben de salir oscuras. Pero supóngase que en una granja donde yo uso alimento peletizado, no puedo asociar el color de las heces a que posiblemente tengan una gastritis, porque las heces salen oscuras, como se digieren mejor, entonces sale de color oscuro. Vómito con sangre, eso sí no hay pierde. No comen bien. En la forma aguda se presenta muerte súbita y palidez de la piel. O sea, se murió el cerdo. ¿Y qué tiene? Echó sangre. Bueno, vean estas úlceras. Si alguno de ustedes todavía se echa los tragos, piénselo. Esta es una úlcera grado 4. Normalmente, si ustedes se dan cuenta, aquí está claro, esa es, le llaman la pars esofágica, es la entrada del esófago. Ahí es donde se dan las úlceras, casi en un 100% en esta zona donde entra el alimento. ¿Ya? ¿Sí logran ver la foto? Sí, doctor. Vean, esta es menos severa, ¿ya? Pero más grande, con gastritis aquí grado 1 de estos lados. ¿Ya? Eso es lo que ve cuando se muere un cerdo uno. Ve el estómago lleno y al abrirlo un gran coágulo de sangre. Y hay algo bien característico. El olor de la sangre es, ustedes han olido el alquitrán. El alquitrán es una sustancia que la usan para ciertas cuestiones en la industria. Pues el olor es alquitrán, ahí está el gran coágulo sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué hay a uno a la necropsia? Estómago lleno de sangre coagulada, olor a alquitrán. Siempre va a haber un daño circulatorio, va a haber esplenomegalia. El hígado está pálido y friable, toda la sangre se va para el estómago. Hemorragias masivas en tejido muscular y membranas serosas. Es bien fácil diagnosticarlo porque al abrir el estómago usted va a encontrar el gran coágulo. ¿Cómo lo previene y controla? Al igual que la gastritis. Evitar factores asociados a la gastritis y úlceras gástricas. Hay que revisar que el flujo de agua sea adecuado, 2 a 3 litros por minuto, que siempre haya agua, que la comida se dé lo más rápido posible, buen manejo alimentario, sí que siempre exista comida en el plato, porque a veces en la tolva sí hay, pero en el plato no hay, entonces empiezan a pelear. Eviten todos los factores que provoquen estrés, como cambios de temperatura, como movimientos, como mezclados, dietas altas en fibra, multivitamínico, especialmente vitamina E. Les había dicho que un problema de deficiencia de vitamina E les puede dar esos problemas. Y en casos muy severos que empiecen a ver, de hecho lo acabo de hacer ahorita en una granja en El Salvador, que empezaron a morirse varios cerdos por úlcera gástrica, meter bicarbonato de sodio en la dieta. Entonces metemos entre 2 a 5 kilos por tonelada de alimento durante unos 15 a 20 días y se estabiliza la granja. Les podría dar un Alka-Seltzer a cada uno, pero está muy difícil. Tratamiento: cimetidina, 300 miligramos por cerdo, 2 veces al día, cuando se empieza a sospechar de gastritis. Fíjense que a veces sí antes usábamos ay Dios, ¿cómo se llamaba este? Que lo retiraron en humanos, hombre, que era inyectado. Ay, Dios mío. Pero ahorita lo que estamos usando es pantoprazol o esomeprazol inyectado. Cuando empiezan a vomitar, por ejemplo, que estén vomitando mucho, eso es un signo de gastritis. Entonces les metemos pantoprazol o omeprazol inyectado, unas 3 o 4 inyecciones, una diaria, y se estabiliza. Torsión intestinal e intussuscepción. Ese es más común que los que le venía hablando anteriormente. Factores asociados: diarreas, consumo de grandes cantidades de alimento, demasiado consumo de alimento húmedo, ansiedad justo antes de comer,
fermentación anormal de carbohidratos y gases en el intestino delgado y grueso. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente les voy a contar qué es lo que les pasa. Los muchachos pasan y echan comida en la tolva del comedero, pero no se percatan que la comida baje al plato. ¿Ah? Entonces el cerdo está pegándole a una latilla para que baje la comida, plan, 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 especialmente el más gordo. Yo le digo el cero bolas. Ese cero bolas se mantiene casi que hasta duerme a la par del comedero. ¿Ah? Y ese como todo el tiempo tiene hambre, le está pegando, pegando, pegando. De repente logra que baje la comida. Y entonces, al bajar la comida, él se levanta y se empieza a atragantar porque todos los que están alrededor se dieron cuenta que ese logró que bajara la comida. Entonces todos quieren comer al mismo momento, pero él como entró primero y es el más gordo, se atraganta. Al atragantarse, él no logra digerir su alimento y abre el píloro y pasa comida sin digerir al intestino delgado. Pero también entra aire. Y ese aire hace que el intestino luego empieza a formarse más aire todavía ahí, más gases, y luego viene y el intestino se dobla y hay una torsión intestinal. Y en lo que menos piensan ustedes, está muerto el gordito, el más gordo. Y a rato se empieza a inflar como que es sapo por los gases. ¿Ya? Entonces los muchachos le dicen, fíjese doctor que yo acabo de pasar dando comida y se murió. Sí, acaban de dar comida. ¿Ya? Es que se hartó más. Entonces, una recomendación que yo les doy a los muchachos, porque también pasa otro fenómeno, que van ellos, el camión se atrasó porque había manifestaciones así como el día de hoy, y el cerdo si algo tiene es que es puntual para desayunar, igual que yo. Su hora en puntual, come. Si ustedes no le llevan en este momento, él empieza inquieto, empieza a gritar, empieza a joder. Entonces, cuando pasa eso, que la comida llegó tarde o no la hicieron a tiempo, alguna cosa pasó, y van los muchachos y les echan, el gordito se tira a comer así, pero como que le van a quitar su comida, ¿no? Y se atraganta y se le tuerce el estómago y el intestino y poche, muerto. Entonces, fíjese que acaba de pasar dando comida, sí, mijo, pero solo le das en un solo lugar, entonces todos pelean ahí. Cuando sea ese caso, que la comida llegó tarde, o el camión se atrasó, o un problema en el camino, pinchó llanta, qué sé, llenarles la tolva, pero tirarles comida en el suelo para que todos coman. La idea es que todos coman, aunque sea algo, en el mismo momento, porque si no, se van todos encima del comedero, ¿va? Y ahí es donde empiezan los problemas con el gordito. La patogenia es alto consumo de alimento, mala digestión por incompleta acidificación, o sea, el alimento pasa de largo por el píloro, bajo efecto del ácido clorhídrico sobre bacterias malnutrientes, crecimiento bacteriano, alta formación de gas, afecta la motilidad y el peristaltismo, presión, oclusión de vasos sanguíneos, compresión de vísceras, hay disnea, muerte por colapso circulatorio e insuficiencia respiratoria. Ahí se quedó, pero miren, cuestión de segundos y se murió el gordito. ¿Ya? Síntomas muy rara vez logra verlo uno porque cuando uno le avisan ya está muerto y a veces oye que grita, si está cerca oye que gritó, pero medio grita porque se mueren muy rápido. ¿Qué va a encontrar la necropsia? El cerdo se empieza a inflar como que es sapo. La piel se torna pálida. Al abrirlo se observa la salida de intestinos de color rojizo, claro, oscuro. Hay que tener cuidado cuando uno abre porque como está bien inflado, si uno agarra un intestino, les digo que si ustedes están enfrente, se les llena la cara y el pecho de heces con sangre. Al abrirlo se observa la salida del intestino de color rojizo, claro, oscuro. Si se abre el intestino, se va a observar la mucosa completamente hemorrágica, hiperémica. Como hay un trastorno circulatorio, casi siempre va a haber un vaso aumentado de tamaño y el hígado pálido, pálido. ¿Por qué? Porque la sangre se va para el intestino. ¿Ya? Siempre que hay un daño hepático o un daño en vaso
o un daño circulatorio, va a estar el vaso agrandado y el hígado pálido. Vean, aquí hay uno que está inflado. Eso es lo primero que mira uno. Vean al abrirlo los intestinos. Los muchachos le llaman a esta enfermedad tripa roja. Ah, ¿qué tiene tripa roja, doc? Y la carne está buena. La carne está buena. Lo único que tiene es un problema a nivel de intestino, ¿no? Vean, miren el vaso. ¿Qué vasón este? Totalmente agrandado. Y quiero decirles que este problema sí es frecuente en granjas. Sí es frecuente. En el estómago, si ustedes se dan cuenta, no un pedacito de maíz. Siempre van a encontrar el estómago llenísimo de comida. Y aquí también tienen una su gastritis de pilón, pero va a estar topado. Y esa es señal de que ese se hartó lo que tenía enfrente, ¿va? No le atinó. Y por eso se murió por hartón. Estos son otros casos de intususcepción. Estos son lechones. La intususcepción es cuando el intestino se mete dentro del mismo intestino, como darle media vuelta a un calcetín. Pero esto está muy asociado a diarreas. Lechones con diarrea, se aumenta el peristaltismo y el intestino se mete en el mismo intestino y el animal se muere inmediatamente. Vean. Aquí se observa un poco, si ustedes ven los intestinos de aquí abajo, se observa un poco de diarrea. ¿Cómo prevenir y controlar esto? En los pequeños, evitar diarreas. En la comida, cambiar las pautas de alimentación y los ingredientes de alimentos, si esto llega a ser un problema. Tal vez lo más importante es evitar que los cerdos se queden sin comida en el plato. Hay una práctica que yo le llamo lectura de plato, que los muchachos tienen que pasar 2 o 3 veces en la mañana y en la tarde igual, viendo si en el plato hay comida. Si en el plato no hay comida, hay que bajarla. Y eso se puede bajar de 2 formas. Uno, con un palito se puya la tolva y baja la comida. O se mete uno al corral, que no es agradable porque le empiezan a morder a uno las nalgas y le empieza a pegar uno a la platinita que bota la comida. Porque a veces la comida se queda trabada porque los muchachos cuando llevan un quintal lo sueltan de un solo sobre la tolva. Entonces se forma un vacío abajo y no logra bajar la comida. Hacer lectura de llenado de plato 4 veces al día. Usar comederos con suficientes bocas según el número de cerdos por corral. No dejar los cerdos sin comida. Y lo que yo les decía, si llegó tarde el camión y solo tienen un comedero automático, llenar el comedero automático y tirarles comida a los lados. Tratamiento no hay, ya que se mueren de un solo sopapo. Luego van las diarreas, que eso es pan nuestro cada día, especialmente en las etapas bien tempranas de la primera semana. Disgalaxia de la cerda, alta humedad en la sala. Si hay mucha humedad o mucho frío, van a haber diarreas. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente el intestino tiene un movimiento constante. A la hora de haber alta humedad o mucho frío, el intestino se paraliza. Entonces ahí hay una exacerbación de bacterias y va a haber diarrea. Entonces el frío y la humedad son factores predisponentes de diarreas. Alimentos fermentados. Si el alimento es muy grueso, especialmente en el destete, van a haber problemas. Otro problema es, por ejemplo, si ustedes, su alimento del destete de preiniciadores lleva mucha soya, va a haber una alergia alimentaria porque el lechón hasta cierta edad puede empezar a aceptar la soya. Antes no se usa como fuente de proteína la soya, que es lo más común, sino que se usan harina de pescado, se usa sustitutos de leche, sueros, otro tipo de proteína de más calidad, porque el lechón es alérgico a la soya cuando es muy jovencito. ¿Ya? La grasa de mala calidad, lo que les dije, y las famosas micotoxinas en el alimento. Vean la diarrea. El color de la diarrea no define la causa, ¿ya? Aunque algunos dicen que cuando es diarrea blanca es E. coli, cuando es diarrea amarilla puede ser
¿cómo se llama? Alimento. Pero si ustedes logran ver en esta diarrea, hay pedazos de granos de alimento muy gruesos. Y en los preiniciadores, el alimento debe ir pura harina, pura harina. Esa es una diarrea blanca. Prevención y control. Chequeo constante de las cerdas paridas, ver ciclos de amamantamiento, ver si están dando leche. Porque cuando no dan leche, también el problema es que el lechón jala mucho aire. Y eso le puede dar diarrea. Evitar que las cerdas presenten problemas de producir leche, de disgalaxia. Bajar la humedad en el destete y en las salas de maternidad. Mantener lámpara de calor en los lechones. Usar secuestrantes de micotoxinas y usar los mejores alimentos posibles. Porque en esa etapa el lechón es muy susceptible. Tratamiento, protectores de mucosa, antidiarreicos, ¿ya? Que es lo que más comúnmente damos. Prolapso rectal. Ese es otro problema digestivo. Está asociado a diarreas, en el caso de jovencitos, diarreas, constipación, la famosa seralenona que tiene efecto estrogénico, que es una micotoxina. Tos, cuando tosen se les sale el ano. Se cree que algunos antibióticos como la tilosina y la incomicina se asocian a edema de revestimiento rectal y prolapso. En cerdos que tienen rápido crecimiento, ¿ya? Y dietas de alta densidad. Cuando se amontonan, por ejemplo, los cerdos normalmente comen y se va a acostar. Pero de repente se levanta un gordo de aquellos gordos y quiere ir a tomar agua o a hacer pipí. Y pasa encima de otro que está acostado, le apachurra el estómago y vamos para afuera el ano. Es muy raro verlo, pero pasa. Yo les podría decir que lo más común de prolapso rectal son las famosas micotoxinas con seralenona y la tos. Por eso cuando los muchachos me dicen, mire doctor, estoy teniendo muchos prolapsos, ¿hay tos? No, bueno, entonces mandar a revisar el alimento. Pedí que te analicen seralenona. ¿Ya? Vean, ¿qué pasó acá con estos prolapsos? Entre ellos empezaron a morder. Y ahí el cerdo ya no queda bien. Ya no queda bien. Vean, este es un lechón. Tenía diarrea y tiene prolapso rectal. Prevención, evitar diarreas, controlar micotoxinas, control de procesos respiratorios, que no haya tos, control de temperaturas. Vamos a ver si está. Aquí está. Control de temperaturas, evitar fríos, ya que se amontonan. Eso es bien importante. En el caso del tratamiento, cuando es reciente, que dice, mire, se le acaba de salir el ano, échenle azúcar. Entonces, vamos a comprar azúcar, lo embadurnan también de azúcar y se retrae el ano. ¿Ya? O si no tienen azúcar, que le echen melaza. ¿Ya? También, si es reciente, lo logra uno bien. Si no se habían dado cuenta, ya son otros 10 pesos. Ahí ya no es fácil. ¿Qué hacen algunos? Lo apartan y le ponen un hule en el ano. No le dan comida unos 3, 4 días, se necrosa el ano, cae y ya le empiezan a dar comida. A mí no me gusta. Yo prefiero que en ese caso mejor lo vendan, que lo saquen. ¿Ya? Pero esta práctica de ponerle una liga de hule es frecuente en algunas granjas. ¿Ya? Se hace una forma de que esa parte prolapsada se caiga. En ambos casos, en este caso, que uno lo liga, si se pierde esa parte, el cerdo no crece igual. El cerdo se retrasa muchísimo. A lo mejor es sacarlo. En el caso primero, donde acaba de ser y usted le echan azúcar o melaza y se retrae, el cerdo continúa normal. Torsión y ruptura del vaso. Esto aparece muy raramente. Normalmente lo vemos en hembras adultas que entran a sala de partos
esta torsión o ruptura de vaso es una de las 6 causas de muerte súbita en cerdas. Se entra a la cerda y de repente, doctor, se me murió una cerda, aquí va parto. Ábranla. Aquí va a encontrar un gran vaso, ya sea que sea roto o esté torcido. ¿Qué lo asocia? Hipertensión portal por enfermedades hepáticas crónicas. Con el problema de micotoxinas se ha vuelto como un poquito más común este problema de muerte súbita por esplenomegalia, porque el vaso está dañado, entonces hay un problema circulatorio y eso hace que el vaso reviente. Congestión o inflamación y trombosis de la vena esplénica, y muy rara vez por un golpe, que ellas se golpeen una a la otra, es muy raro, pero lo más común es que haya un problema. De hecho, cuando uno lo ve, va a encontrar el vaso agrandado, posiblemente roto o torcido, y el hígado pálido. Vean, ¿cómo sé yo que este vaso está grande? Lo tendría que medir del codo hacia la punta de la pezuña, y si pasa de largo, hay esplenomegalia. Vean. Otra forma de medirlo es en la curvatura mayor del estómago. Si da la vuelta, quiere decir que está agrandado. Vean, eso es una ruptura de vaso. Hay una hemorragia severa. En el caso del daño hepático, eso les decía yo, hay mucha grasa, hepatosis dietética, esas por las dietas que hay normalmente, deficiencias de vitamina E y selenio. Las úlceras gástricas pueden producir necrosis hepática y las famosas micotoxinas en el alimento. Esto sería yo para mí el número 1. Esto y los depósitos de grasa en el hígado, lo que es la famosa hepatosis dietética. ¿Qué vamos a encontrar? Ictericia, hay ascitis, el abdomen crece de tamaño, bajo consumo de alimento y hay una pérdida de condición corporal progresiva, que incluso ustedes van a ver a la cerda que se le ve el espinazo y se le palpa el espinazo, la columna vertebral, y la gran panza que tiene, como cuando ustedes ven una persona con hepatitis, igual, y todo amarillo, pálido. Este es un problema hepático severo por aflatoxinas en lechones. Vean el color del hígado. El color del hígado es vino tinto. Estos son lechones como de 7 semanas con el hígado totalmente amarillo. Y aquí hay ictericia en la grasa. Está alrededor. Y aquí también hay mucho líquido. Hay un daño circulatorio. Ese fue un caso que me tocó que atender asociado a aflatoxinas. Este es otro vaso bien dañado con hepatosis dietética, ¿ya? El color no es normal, la textura del hígado no normalmente es lisa, el color vino tinto, este se ve áspera, ¿ya? Está agrandado. Vean, este otro está dañadísimo. Aquí hay pleuritis. También posiblemente hayan las famosas manchas de leche provocadas por parásitos, ¿ya? Un hígado bien dañado, está agrandado también. ¿Cómo prevenimos esto? Usamos colagogos y coleréticos. Lo que yo les decía, que ya estamos metiendo de forma continua protectores hepáticos, que es a base de alcachofa. Ya viene para darles en el agua o en la comida. De hecho, en la comida ya el 100% de comida lleva esos protectores hepáticos. Vitaminas y minerales que mejoran la actividad hepática.
Evitar alimentos con micotoxinas o mala calidad de grasa. Con micotoxinas es difícil porque siempre vienen, ¿va ustedes? Pero la grasa sí es más fácil controlarla. Normalmente usamos grasa vegetal, aceite de palma, que es muy bueno, y evitar la formación de úlceras gástricas. Tratamiento, cuando uno logra detectarlo temprano, vitamina E y selenio, protectores hepáticos, algunos aminoácidos esenciales, podríamos aplicarles. La realidad es que cuando uno logra ver un cuadro de daño hepático, ya es muy avanzado, muy, muy avanzado. Ya cuando uno ve que el cerdo perdió mucha condición, que tiene el abdomen inflado, lleno de líquidos, que se le ven los huesos de la columna, ahí ya no puede hacer uno nada. Lo hemos tratado de hacer, pero no logramos sacarlos adelante. Bueno, yo pensé que me iba a tardar más, pero no. Por ahí estaríamos, jóvenes. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. En el cerdo, como les decía, la mayoría de problemas son de tipo digestivo, ¿va ustedes? Porque como él come a lo loco y come de todo, entonces empiezan a tener más problemas. ¿Alguna duda? Doctor, yo quería preguntar, cuando comienzan a aplicar tratamientos para gastritis con cimetidina o eh, con inhibidores de bomba de protones, junto a eso, ¿qué medidas, bueno, dentro de los casos que le han tocado a usted, qué medidas ha aplicado en el alimento o en la granja? Fíjese que en el alimento lo que tratamos más de controlar es la fuente de grasa y la textura del grano, ¿verdad? Por ejemplo, si la textura es muy gruesa, entonces le pedimos al dueño que mejore la molienda, ¿ya? A veces tenemos problemas porque ya no con textura gruesa. Entonces al proveedor le presionamos. Lo que pasa que a los proveedores de granos molidos no les gusta la molienda fina porque el molino de martillo se tiene que esforzar más y eso genera más gasto de energía, ¿ya? Entonces, a veces peleamos porque nos la manden más fina y resulta que ellos se ponen a veces sus moños, pero al final llegamos a un acuerdo. O en el caso de ciertas etapas, normalmente, perdón, en el caso de ciertas granjas que tenemos nuestro propio molino martillo, hay unas planchas de metal que le llaman cribas. Las cribas tienen diferentes tamaños de agujero. Entonces, cuando yo tengo problemas, voy a la fábrica y le digo, mire muchacha, hágame más fino el alimento porque estoy teniendo problemas. Ese sería uno. La otra que yo le digo que es muy importante es la fuente de grasa, ¿ya? En el caso de la grasa, el aceite de palma, que es grasa vegetal, pues no hay casi problemas. El problema es cuando me llega grasa de pollo, esa yellow grease, o cebo de res, ahí empiezo a tener problemas. Entonces tratamos de no usarlo, ¿no? Usted. O sea, hay formas de corregir ese problema si usted tiene las herramientas dentro de la granja. En el caso que yo le decía que los proveedores normalmente le dan a uno molido, es de negociar, ¿va? Que mire, yo no quiero, pero así. Si no, busco otro proveedor. Que de hecho hay quienes le mejoran la calidad. Y también hay proveedores que le mejoran la calidad de grano, que tenga menos micotoxinas, porque ellos tienen procesos de limpieza de granos, tienen máquinas especiales para limpiar el grano. Entonces, cuando usted limpia el grano, todo el grano malo o el polvillo que va, se va para un lado. Entonces, ese normalmente lo usan, esa parte mala la usan para alimentar ganado.
En el ganado no hay tanto problema porque el ganado es mucho más resistente que los cerdos al problema de micotoxinas. Que lo ideal sería no usarlo, pero no lo van a perder porque a veces es un 10% del grano que entra a su granja, que está malo, de mala calidad. Ya supongo que un quintal son 10 libras. Entonces esas 10 libras no las va a tirar, sino que las usa para mezclar. Pero como el ganado, la ventaja del ganado es que come un poquito de concentrado y el resto es verde. Entonces tiene más donde salir adelante. Bueno, otra pregunta que tengo es, ¿por qué el frío le podría dar diarrea a los lechones? Mire, realmente no es que les dé diarrea, le predispone a diarreas, ¿ya? El frío y la humedad. Lo que yo les decía es que el intestino normalmente tiene movimientos peristálticos para estar evacuando, por eso es que uno va a defecar. Pero cuando hay frío o alta humedad, el intestino se paraliza. Entonces no hay movimiento peristáltico. Y eso hace que haya una exacerbación de bacterias internas. Entonces, en granjas donde la humedad o el frío es muy alto, usted va a tener más problemas de diarreas, ¿ya? Entonces, la idea es bajar la humedad y bajar la temperatura en las salas de maternidad. En los gordos no hay problema, pero en la maternidad, sí, en los bebés es el problema. Y bueno, por último, en una diapositiva había mencionado la Helicobacter pylori. Ajá. ¿Cómo se da eso? Y se da por errores de manejo porque de verdad se metió algo infeccioso. Fíjese que ahí la realidad es que me imagino que va a haber un factor contaminante, ¿va usted? De dónde se contamina con el Helicobacter pylori. Pero esos estudios vienen de hace ratos. En el caso de las úlceras gástricas, de las gastritis, han hecho pruebas y les aparece el Helicobacter pylori. Recuerda que el Helicobacter pylori aparece en los perros, en los gatos, en humanos, en todo, ¿va usted? ¿Cómo llega? Me imagino que es vía oral, pues, porque es la única forma que puede entrar. Pero ¿cómo es que entró vía oral? Esa es la pregunta del millón. Pero sí le han atribuido cierta culpabilidad de los problemas gástricos a nivel de estómago al Helicobacter pylori. Pero ¿cómo realmente lo ingirieron? No está claro, ¿ya? Pero sí lo han encontrado en muchos casos de cerdos que se mueren por úlcera gástrica o que tienen gastritis, han encontrado la presencia del Helicobacter pylori. Bueno, que uno no lo hace, no hace las pruebas constantemente, porque bien le podría dar tratamiento, pero no sé, la realidad es que no sé cómo llega ahí, pero sí lo han detectado. Entiendo. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno. Si no, muchísimas gracias. A las 9 empezamos con, yo no sé si son los mismos, Mine. Tampoco sé, fíjese, doctor, por eso no le digo sigamos en este link. Sí, pues, no se me mandó otro link. Sí, yo le compartí el otro. Sí, va, gracias, hoy. Mejor pasémonos al otro por Va, a las 9. Muy bien. Va. Gracias, jóvenes, que Dios los bendiga.